Hola, en este video vamos a hablar un poco de los préstamos colateralizados con Bitcoin, una forma de obtener liquidez sin vender tus criptomonedas. Veremos rápidamente qué son sus implicaciones tributarias y otros puntos claves para que tomes decisiones bien informadas. Vamos a realizar este video con una dinámica de pregunta-respuesta. En este caso vamos a contemplar unas 9 preguntas. Primero, ¿qué es un préstamo colateralizado con Bitcoin? Básicamente, en un préstamo colateralizado usas tus Bitcoin como garantía para recibir un préstamo. Dejas tus BTC bloqueados, generalmente en una cuenta de garantía multisig o multifirma o en un contrato inteligente. Y a cambio obtienes fondos que debes devolver con intereses y tal vez con algunos valores que te cobran como costos de comisiones y otros servicios. En la mayoría de estos costos y servicios conocemos algunos como fee, costo de uso de la plataforma, costo de la liquidación, etc. Si no pagas o si el precio de BTC cae demasiado, el prestamista o intermediario del préstamo puede liquidar tus Bitcoin. Esto obviamente para recuperar los recursos prestados. Segunda pregunta, ¿cuáles son los efectos tributarios al usar Bitcoin como colateral y por qué los recursos del préstamo no constituyen un ingreso gravable? En la mayoría de los países, incluyendo Colombia, un préstamo no se considera un ingreso que incremente tu base gravable. Recordemos los artículos 26, 27 y 28 del Estatuto Tributario. Es decir, si recibes 10 millones de pesos, por ejemplo, en calidad de préstamo, este dinero no cuenta como ganancia o renta, pues estos recursos no son susceptibles de producir un incremento neto de tu patrimonio. Piensa en que cuando adquieres un préstamo, recibes unos recursos y lo que pasa realmente es que tu patrimonio, a pesar de que se incrementa por haberlo recibido, tus pasivos también se incrementan en la misma medida. Finalmente lo que tienes es un efecto neutro sobre tu patrimonio. Con respecto a los intereses y demás costos y gastos involucrados en la operación, la norma no te permite descontarlos en la declaración de renta. Recuerda que los canales con los que cuentas para adquirir este tipo de préstamos colateralizados, bien sean descentralizados como HODL HODL o centralizados como Lend, no declaran impuestos ni proporcionan información a entidades colombianas. Y por el concepto de tales intereses y costos, no te están emitiendo un documento que la norma acepte legalmente. Tercera pregunta, ¿para qué vas a emplear los recursos obtenidos con el préstamo? Este punto es muy importante y debe hacer parte de tu planeación, tanto financiera como tributaria. Pues muchos no entienden, aunque no lo creas, el funcionamiento correcto de este tipo de operaciones y olvidan que al final del mismo deben de devolver el monto del crédito más los intereses, los costos y los gastos inicialmente pactados. Es decir, no son unos recursos gratuitos. Y tributariamente, porque sucede muy a menudo que con los recursos que se adquieren, se intercambian por un activo real. Es decir, adquieren un préstamo colateralizado y con él, por ejemplo, compran un vehículo, compran una casa, un lote, etc. En ese momento tendrás que analizar si estas transacciones afectarán o no tu situación patrimonial al final del tiempo pactado del préstamo. Cuarta pregunta, ¿está el Bitcoin utilizado como garantía debidamente declarado en tu renta o declarado en tu patrimonio? Muchas personas creen que por tratarse de Bitcoin no tendrán que declarar tales recursos o el activo usado para colateralizar el crédito. Este es un grave error, pues si bien Bitcoin existe como una alternativa con características de pseudo anonimato, debes tener en cuenta que si los recursos derivados de cualquier actividad relacionada con él que produzca un incremento de tu patrimonio neto, genera la obligación de declarar tanto el ingreso como el nuevo valor de tu patrimonio.
Sé que puede ser un tema un poco difícil de entender inicialmente, pero si lo consultas con tu asesor, seguramente este te dará una explicación mucho más completa. Recuerda que no quiero que este video se haga demasiado largo. Solo piensa en que si has hecho tu tarea en Bitcoin en el proceso de compra y custodia, es decir, has jugado las reglas de Bitcoin, pero quieres regresar al mundo fiat y al hacerlo logras una ganancia, tendrás que aceptar que al regresar al juego en el cual el gobierno dicta sus propias reglas, tendrás que analizar tu situación y tomar las medidas del caso para evitar problemas con la DIAN o con las entidades de fiscalización tributaria de tu país. Quinta pregunta. ¿Qué implicaciones tributarias surgen si te liquidan el préstamo por disminución en el precio de Bitcoin? En este caso, tendrás que asumir que se está cediendo la propiedad de tus activos, es decir, los estás enajenando. Y según la norma colombiana, esta enajenación genera unas obligaciones tributarias, pues se asume un ingreso al valor del mercado, caso en el cual tendrás que calcular si lograste una utilidad o una pérdida. Ya claro, se pueden presentar los dos escenarios, pues para esta operación el valor inicial de Bitcoin es el valor de la compra. Recuerda que no has cedido el control de tus activos sino hasta el momento en el que se liquida el préstamo. Y en el momento de liquidación, el precio de Bitcoin bien puede estar por encima del valor de la compra, caso de una utilidad, o bien por debajo de ese valor de la compra, caso en el que tendrás una pérdida. Sexta pregunta. ¿Cuál es el máximo de ingresos no grabados según la norma colombiana? Esta pregunta está relacionada con la anterior, es decir, en el caso en el que podamos tener una utilidad al momento de la liquidación, por ejemplo, tendríamos que analizar cuál sería ese tope o ese máximo de ingresos que no estarán grabados para el impuesto de renta en Colombia. Para ello debemos de verificar el artículo 241 del Estatuto Tributario. Y teniendo en cuenta que los valores allí descritos son escalables y existe un rango sin impuesto, tendrás que verificar que esos ingresos sumados a tus ingresos corrientes no superen los 1090 VTs, un VT que para el 2025 está a 49.799 pesos, es decir, 54.280.900 pesos. Hasta ese tope, incluyendo todos tus ingresos corrientes, incluyendo la utilidad que lograste en esa liquidación de Bitcoin y descontando algunos costos y deducciones que la norma te permite, te permitirán calcular la base que servirá para el cálculo de el impuesto de renta, lo que se llama en Colombia renta líquida gravable. Séptimo, ¿por qué la declaración de patrimonio es fundamental al manejar préstamos colaterizados con Bitcoin? Es muy importante por 3 puntos. Primero, aunque la DIAN hoy no recibe información de ningún exchange o entidad que preste este tipo de servicios, en el caso de compañías centralizadas como Ledger, Binance u otros, almacenan esa información y es muy probable que esos datos en algún momento sean enviados a la DIAN. Segundo, no has incluido tus satoshis en la declaración de renta, adquieres un crédito colateralizado, con los recursos te compras una casa, el crédito es liquidado bien sea por una disminución del precio de Bitcoin o porque decidiste pagarlo con otros recursos. En ese momento, es decir, en el que con los recursos adquieres otro tipo de activo y lo conservas hasta haber terminado el plazo del préstamo, afectará seguramente tu patrimonio, momento en el cual tendrás que analizar cuál fue su efecto. Tercero, preparar tu patrimonio para estas variaciones te evitará problemas con la DIAN o entidad fiscalizadora de impuestos en tu país y con seguridad te evitará muchísimos dolores de cabeza. Octava pregunta. Si los exchanges no informan directamente a la DIAN, ¿qué responsabilidad recae en el contribuyente a la hora de declarar?
Pues pensémoslo de la siguiente forma: la responsabilidad será la de analizar el efecto que este tipo de transacciones está generando en su patrimonio y el efecto del KYC, del KYC, al momento de adquirir, mover o adquirir el préstamo colateralizado. Es decir, esa información existe, se almacenará en algún momento, solo que no habrá llegado a la DIAN aún. Estos dos aspectos permitirán a entidades de control identificar en un futuro a posibles evasores de impuestos. Recuerda, variaciones patrimoniales y el KYC. Novena y última pregunta: ¿qué debes considerar si quieres usar préstamos colateralizados para comprar más Bitcoin? Es decir, apalancarte con esta herramienta para adquirir más Bitcoin y especular al alza. Debes considerar los siguientes aspectos. Primero, ¿cuáles son las condiciones del préstamo? LTV, es decir, el porcentaje del colateral que te van a prestar. 2, los intereses que te van a cobrar. 3, el plazo del préstamo. Cuarto, la forma de pago de los intereses, es decir, si será anticipado o si será vencido, si serán periódicos dentro del plazo del préstamo o si se pagarán completamente al final de la liquidación del préstamo. Margen de liquidación de la operación y otros costos y gastos derivados, como ya lo hemos hablado, algunas tasas de administración, comisiones por liquidación. Incluso deberías considerar que al momento de hacer la recompra posiblemente tendrás que incurrir en algún tipo de costo o gasto. Además, tendrás que considerar un punto muy importante y es el valor del punto de equilibrio. Es decir, en qué valor el precio de Bitcoin, en qué valor, préstame mucha atención, el precio de Bitcoin va a generar un punto en el que no tengas ni ganancias ni pérdidas. Es decir, que si con ese precio decidieras liquidar la operación, tu ganancia sería igual a cero. Recuperarías exactamente la misma cantidad de Bitcoin que pusiste al comienzo. Recuerda que siempre cuando entras en una operación y piensas recomprar Bitcoin para apalancar la compra pensando en un aumento de precio, siempre empiezas con pérdidas porque ya estás asumiendo unos costos de intereses, unos costos y gastos adicionales como fees, tasas y gastos administrativos. 2. Otro valor importante a determinar es el valor al que el Bitcoin debería llegar para que tu crédito o tu préstamo sea liquidado automáticamente. Recuerda que según el margen de liquidación y contemplando todos esos costos y gastos e incluso los intereses que debes de cubrir, si Bitcoin baja hasta cierto punto, en ese momento el colateral se debe hacer efectivo para poder cubrir el valor prestado más todas estas arandelas adicionales. Y tercer valor que deberías de considerar: si haces una operación es muy importante que, contemplando, nuevamente recalco, el valor de los intereses, costos y gastos, identifiques un margen de rentabilidad esperada con esta operación. Este valor te permitirá determinar si vale la pena realizar la transacción y correr el riesgo de la misma, porque bien, Bitcoin podría subir, pero te podría exigir poner más colateral o bien podrías perder tu colateral. Más adelante te dejaré un link para que descargues una herramienta que hemos desarrollado, herramienta avanzada desarrollada en Excel para que puedas realizar todos estos cálculos y proyecciones antes de tomar cualquier préstamo colateralizado. En resumen, un préstamo colateralizado con Bitcoin te ayuda a obtener liquidez y sin vender tus criptomonedas podrías potencializar o apalancar el crecimiento de tu patrimonio. Pero esto implica una responsabilidad financiera, control de riesgos y proyección de un cumplimiento de algunas obligaciones tributarias. Planear definitivamente es la clave.
Gracias por ver este video. Si te resultó útil, comparte, deja tus comentarios y nos vemos en la próxima.